Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Estamos muy felices de hacer el programa de radio Tú Decides hoy desde las oficinas de Cuba Decide. Hoy contentos de tener entre nosotros a Junier. Junier vive en España, en Bilbao, es promotor de Cuba Decide y va a estar con nosotros compartiendo su experiencia, cómo se acercó él a la campaña, cómo se convirtió en un promotor de Cuba Decide. Vamos a estar hablando también de qué está pasando dentro de la isla y qué está pasando en la comunidad cubana, en la nación cubana, dentro y fuera de Cuba, en las mentes y en los corazones de todos esos cubanos que dijimos ni uno más, ni un año más de dictadura hace muy poco tiempo, que lo seguimos diciendo y que tenemos que entender también los pasos que hemos dado y los logros que hemos tenido en medio de la crisis que se agudiza dentro de la isla. De todo esto vamos a estar conversando, pero como ustedes saben, nosotros todos los viernes grabamos el programa Tú Decides, programa que se transmite sábado y domingo a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí para Cuba. Y el día de hoy es un poco especial porque no nos encontramos en el estudio de Martí, pero de todas maneras vamos a hacer la grabación de este programa y se transmitirá entonces el sábado y el domingo. Los invito a todos a que se queden conectados, a que compartan con nosotros la grabación de este programa por los próximos 20-25 minutos y después a que nos hagan preguntas, que nos escriban. Los pueden comenzar a hacer mientras estamos grabando el programa, con dudas, con sugerencias, con críticas. Podemos comenzar entonces un diálogo entre todos ustedes que se conecten y nosotros el día de hoy. Con eso comenzamos el programa Tú Decides. Muy buenas tardes a todos los cubanos que nos escuchan. Hoy transmitimos un programa más del espacio Tú Decides. En el estudio estamos muy felices de tener a Junier. Junier es cubano, es promotor de Cuba Decide, vive en España, nos está visitando el día de hoy. Y Junier, mi primera pregunta para ti tiene que ver con cómo te acercaste a la plataforma, cómo conociste Cuba Decide. Bueno, buenas tardes, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un placer, ¿no? Poder trabajar juntos. Yo realmente estuve muchísimos años buscando, mirando sobre el panorama, ¿no? Sobre el panorama cubano, sobre el panorama de los grupos y de los cubanos y cubanas que hacían un trabajo de cara a construir, a tener ese mejor futuro que deseamos todos y todas, ¿no? Durante todo el tiempo que estuve buscando en las redes, en la historia, en el trabajo que hacían unos grupos y otros, pues siempre me faltaba algo, me faltaba ese escenario en el que todo ese trabajo pudiese ser realizable, pudiese ser tangible, ¿no? Ese trabajo no lo encontré hasta el momento en el que encuentro a Cuba Decide, y en el momento en el que encuentro esa herramienta factible, realizable, y en ese momento es donde decido entonces pues ya comprometerme, digamos, de manera más activa, comprometerme de manera más sólida, ¿no? Con el trabajo del activismo en las redes y con el trabajo de denuncia, no solo a ese sistema, ¿no? Sino también de denuncia a todo lo que acontece en el panorama social, en el panorama político cubano, y que es resultado de que hasta el momento no existía esa herramienta para poder cambiar ese sistema que a la vez genera todos los demás conflictos que tiene la sociedad cubana, y dentro de la sociedad cubana pues también el país, la economía y todo lo demás que sabemos, ¿no? Sí, yo creo que lo has descrito muy bien, y eso para las personas que nos escuchan desde cualquier punto de la isla, para las personas que nos están viendo en este momento en Facebook Live, es importante dejar claro ese punto en cuanto a la naturaleza y
el objetivo final de Cuba Decide. Cuba Decide es una plataforma de movilización ciudadana que lo que le está ofreciendo a todos los ciudadanos, a la nación cubana, es la herramienta de cambio de sistema. Cuba Decide es una plataforma para cambiar el sistema, punto. Dentro de esa plataforma y desde esa plataforma, por supuesto, se implementa una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la gran estrategia de Cuba Decide? ¿A qué están invitados todos los cubanos? Bueno, a apoyar el cambio de sistema en Cuba. ¿A partir de qué? A partir de la participación ciudadana. ¿Cómo? Bueno, la democracia lo inventó hace muchos años. Son las urnas. Es el pueblo, la nación, los ciudadanos expresando su deseo de manera efectiva. ¿Con qué pregunta? Bueno, precisamente con la pregunta por el cambio de sistema, con la pregunta por las elecciones libres, justas y plurales. Esas que la Constitución cubana impuesta, la Constitución que el castrismo impuso desde 1976 y que ahora reformó para volver a imponer de manera totalmente fraudulenta, de manera totalmente ilegítima. Ese texto impone un sistema que precisamente prohíbe las elecciones libres, justas y plurales, que prohíbe la libertad de mercado, que prohíbe en muchos casos el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, Cuba Decide, siendo una plataforma de movilización de esos mismos ciudadanos, de nosotros, vivamos donde vivamos, sea en Bilbao o sea en Puerto Padre, nosotros como nación cubana tenemos derecho a definir nuestro presente y nuestro futuro. Ese derecho ha sido secuestrado por 60 años. Cuba Decide propone una herramienta para recuperarlo y para cambiar el sistema de manera ordenada, de manera legítima y de manera irrefutable. O sea, que lo cambie el pueblo cubano, ese que no ha tenido voz por 60 años. Esa es la estrategia, digamos, la gran herramienta, la gran estrategia de Cuba Decide. Pero por supuesto, los cubanos sabemos que esto no pasa por un gesto de buena voluntad. No pasa, Rosa. Yo creo que has dicho una cosa que a mí siempre me ha parecido importante, ¿no? Y los cubanos, la sociedad cubana en general, los cubanos, las cubanas, todos, dentro, fuera de Cuba, debemos hacer el ejercicio de darnos cuenta de que Cuba Decide y la herramienta que Cuba Decide propone es un ejemplo. A mí me gusta mucho siempre usar el ejemplo de la caja de herramientas, ¿no? Porque a mí fue una de las cosas que cuando yo empecé a trabajar como activista en las redes, cuando decidí y cuando entendí, no solo cuando decidí, sino cuando entendí que Cuba Decide no necesitaba de permisos, de hago contares, de nada, ¿no? Sino de lo único que necesitaba era de esa voluntad honesta de los ciudadanos de un país, en este caso nuestro país, Rosa, de apostar por el cambio a mejor en nuestro país, ¿no? Entonces yo descubrí que de repente, en el momento en el que me encontraba, teníamos un escenario que es nuestro escenario cubano, que es nuestra realidad de hace más de 60 años, una realidad de una dictadura, ¿no? Y cuando se dice dictadura, pues me parece que ya sobra todo lo demás, ¿no? Claro. Creo que la palabra dictadura engloba muy bien todo lo negativo en lo que se puede convertir una sociedad. Cuando descubrí que Cuba Decide es esa puerta abierta a ese cambio, y que en ese escenario, en ese contexto en el que hemos vivido los cubanos, sobre todo los de mi generación, que hemos sido, pues somos hijos de una historia adulterada, somos hijos de una realidad cruel. Ese es el problema. Ahí tenemos un problema, tenemos algo roto dentro de nuestra historia de hace más de 60 años, repito, que tenemos o deberíamos tener la obligación de arreglar. No solo la obligación, tenemos el poder de arreglarlo. Eso es. Y eso es lo que quiere decir, sí, lo estoy diciendo porque tú lo acabas de decir, pero es importante repetirlo.
¿Sabes por qué? Porque en las últimas semanas pareciera que los cubanos no nos dimos cuenta de todo lo que se hizo y de todo lo que se logró en la campaña contra la imposición de ese mamotreto constitucional de Raúl Castro. Pareciera que no nos dimos cuenta dentro y fuera de la isla, los cubanos, el gran movimiento que causamos. Y hay razones para que todavía no nos demos cuenta. Y tienen que ver, bueno, con toda la propaganda, con todo el marketing que hace el régimen. Tienen que ver también con que a nivel internacional estaban pasando muchas otras cosas. Estaba la crisis venezolana en un momento muy agudo, donde el régimen cubano ordenaba a Maduro quemar la ayuda humanitaria, no dejar entrar la ayuda humanitaria. Ha venido una especie de impas en el drama venezolano que yo estoy segura se va a resolver pronto, pero que está costando mucho trabajo y mucho sufrimiento a ese pueblo, y de alguna manera los cubanos, como los venezolanos, como todo el hemisferio, sabemos que los desenlaces están relacionados, y cuando viene un impasse en Venezuela puede que la percepción nuestra, sobre todo dentro de la isla, roce con el pesimismo. Para mí es muy importante que entendamos o reflexionar entre todos sobre todo lo que ocurrió antes del 24 de febrero y ese día, cómo miles de cubanos de manera pública abogaron dentro y fuera de la isla en rechazo a esa imposición del Partido Comunista, cómo la comunidad internacional, desde la Secretaría General de la OEA hasta el gobierno de los Estados Unidos, hasta miembros de parlamentos y diputados y oficiales electos en muchos lugares del mundo, declararon la ilegitimidad de todo el proceso. Más que declararon, reconocieron la ilegitimidad de todo el proceso, reconocieron que el pueblo cubano no aprobó, porque si algo pasó el día 24 de febrero es que el régimen no pudo probar que los cubanos están de acuerdo con esa constitución. Y eso es una victoria. Sí, definitivamente lo es. Definitivamente lo es. Y definitivamente también, insisto, tenemos que darnos cuenta de eso. Todos, juntos. Todos tenemos que darnos cuenta de eso, porque realmente el trabajo está allí. Y hemos hecho la sociedad cubana de hoy, esta sociedad en la que estamos viviendo hoy, dentro y fuera de Cuba, está haciendo uso de las herramientas que tiene para cambiar el sistema. Quizás no, evidentemente en la medida que el régimen quiere que la usemos, y por eso tiene la propaganda tan grande que tiene, y por eso usa conflictos de otros lugares del mundo, como es el caso de Venezuela, para tratar de desviar, ¿no?, el resultado de ese trabajo que no está haciendo un grupo concreto, está haciendo la sociedad cubana repartida en todo el mundo. Y de principios de este año, desde enero de este año 2019 a la fecha, han ocurrido suficientes muestras de que eso se está usando, ¿no? El 24F fue un ejemplo de eso. Hubo una movilización ciudadana que realmente, por lo menos en los últimos 60 años, no se había visto tan tangible. O sea, y eso es un ejemplo de que realmente, no solo que el pueblo de Cuba, los cubanos, estamos empoderados y podemos empoderarnos aún más para cambiar el sistema y derrocar la dictadura, sino es que cada día que pasa somos más conscientes de ello y darnos cuenta. Yo insisto siempre en mi canal, en mi trabajo en las redes, que hay que darse cuenta y entender realmente que el problema que tenemos es solucionable y tenemos la herramienta correcta para solucionarlo. Y en la medida que hagamos más uso de esa herramienta, en la medida que más nos empoderemos, podremos entonces acortar los tiempos, ¿no? Acortar los tiempos. Una muestra de eso, yo creo que en mi experiencia personal, si me lo permite, Rosa. Por favor. Y que no fue solo mi experiencia personal, fue la experiencia de muchísima gente que lo compartió, y fue el 26 de enero con la Marcha de los Prohibidos. Yo creo que fue un ejemplo de, primero fue un termómetro
para medir esa necesidad que tenemos los cubanos y las cubanas en todo el mundo. Yo creo que fue el ejemplo masivo de esa necesidad que tenemos todos los cubanos y todas las cubanas de denunciar y de decirle al régimen a la cara en todas las embajadas, como sucedió del mundo, decirle al régimen: nosotros tenemos voz, nosotros no queremos más. Les recuerdo a todos los que nos escuchan a esta hora que el 26 de enero ocurrió esta marcha o manifestaciones en realidad frente a varias embajadas, decenas de embajadas en el mundo entero, en el hemisferio y en Europa, donde los cubanos reclamaban su derecho a entrar y salir libremente del país, donde los cubanos reclamaban su deseo de no vivir ni un año más en dictadura, y que fue en realidad otra gran victoria que hemos tenido en tanto ciudadanos, en tanto nación cubana, tanto que se critica la falta de unidad o la división entre los diferentes grupos de oposición, que es más que natural en cualquier grupo humano. Cuando vemos eventos como la manifestación del 26 de enero alrededor del mundo y también dentro de la isla, cuando vemos declaraciones y manifestaciones como las que se dieron y se siguen dando todavía alrededor de la campaña de la protesta de Ni Uno Más, cuando vemos la cantidad de cubanos que dentro de la isla le dijeron no públicamente, con un gesto, al régimen cubano, a pesar del miedo, a pesar de la represión brutal que hubo ese día. Miles de cubanos, decenas de miles, probablemente millones de cubanos, y tan seguros estamos de que fueron millones de cubanos que el mismo régimen tuvo que reconocer más de 1 millón de cubanos que le dijeron que no, y pusieron no en la boleta, o no fueron a votar, o anularon su boleta cuando ellos han tenido que reconocer más de 1 millón de cubanos. Es probablemente 4 veces esa cantidad. Y muchos, porque también sabemos que muchos fueron y pusieron que sí, queriendo poner que no. Sí, sí. Por miedo, por presión, por las circunstancias que todos sabemos que se viven dentro de la isla. Pero estos minutos de hoy tienen toda la intención de reflexionar con todos los que nos escuchan sobre las victorias que en tanto nación que quiere liberarse hemos conseguido en un momento donde realmente, y lo pienso honestamente, Juniel, en un momento donde el régimen cubano está en uno de los puntos de mayor vulnerabilidad en los últimos 30 años. Definitivamente. En la historia reciente, donde ha perdido a todos los aliados que tenía en el hemisferio. Los que quedan son las dictaduras que el mismo régimen cubano ha ayudado a crear, que son 3 o 4 en toda la región, y el resto del hemisferio no puede ya justificarse ninguna expresión de complicidad o de apoyo al régimen cubano. En un momento donde la dictadura venezolana ya no puede seguir manteniendo los bolsillos de ese grupo de generales que lleva 60 años en el poder en Cuba, y de sus personas de confianza, y de los corruptos que están gestionando los recursos de todo el pueblo cubano, de cada uno de ustedes que nos están escuchando al día de hoy en cualquier lugar de la isla. Los recursos que les pertenecen a ustedes los están robando ese grupo de generales que lleva 60 años en el poder en Cuba, sus personas de confianza, sus hijos. En muchos casos también son sus hijos y sus nietos. Y ese grupo ha perdido a uno de sus patrocinadores más importantes, o está a punto de perderlo, que es el régimen de Nicolás Maduro, que por cierto, esos recursos tampoco eran de Nicolás Maduro, pertenecen al pueblo venezolano, que está pasando una de las crisis más terribles de su historia, precisamente en gran medida por culpa de la injerencia del régimen cubano en esa nación. Estamos en el momento
estamos en el momento como nación cubana, como ciudadanos, como personas libres, de darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor y defender definitivamente aquello en lo que creemos. Ese no que tantos cubanos expresaron con cualquiera de los gestos, con cualquiera de los gestos de rechazo que se hicieron el 24 de febrero, donde toda la oposición estaba unida en rechazar esa imposición al margen de los diferentes caminos que se propusieran. Este es el momento para que como cubanos defendamos ese no, defendamos ese rechazo a un régimen que fracasó y como tú decías, esto tiene una segunda parte y esa segunda parte necesita de la herramienta que le haga posible a la nación cubana transitar hacia la democracia, ni tan siquiera la democracia como una imposición, sino como decisión, como una decisión de todo el pueblo cubano. Sí, yo creo que el mensaje es claro, yo creo que no solo el mensaje es claro, sino que es muy esperanzador, porque los cubanos, la sociedad cubana en general, se está dando cuenta cada día más. Se está dando cuenta cada día más de que su participación en ese proceso de cambio es lo único que va a hacer que ese cambio de sistema a mejor, a una Cuba, a un futuro próspero, honesto, libre, donde el poder del desarrollo y de la construcción de esa Cuba que queremos construir todos y todas sea verdaderamente nuestro, es el escenario que tenemos hoy, ¿no? Es ese escenario donde tenemos un régimen roto y un pueblo cada día más empoderado, un pueblo cada día más necesitado de esperanza, de fe y de futuro, ¿no? Yo creo que está claro el mensaje. Yo creo que lo que nos falta, quizás, si puedo decir que algo nos falta, es darnos cuenta y aceptar que somos los cubanos, que somos todos y todas los únicos responsables de que nuestra Cuba sea por primera vez en 60 años verdaderamente nuestra, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje. Así es, y agradecer de nuevo a todos esos que fueron protagonistas en primera persona de la campaña contra la imposición constitucional, a todas esas personas que dentro y fuera de la oposición cubana, pero también desde las organizaciones opositoras, a las 130 personas que fueron a huelga de hambre para exigir su derecho a hacer campaña por una de las opciones que aparecía en boleta, a todos esos miembros de UNPACU y de otras organizaciones de la oposición que no descansaron durante todas esas semanas que precedieron al fraude constitucional, a todas esas personas en el mundo que inmediatamente se pusieron de parte del pueblo cubano y denunciaron la ilegitimidad del sistema impuesto en Cuba, la ilegitimidad de sus representantes. A todos los cubanos que nos escuchan, les contamos que todo eso tuvo lugar y está teniendo lugar en la isla y en el mundo, y ese es el impulso y el momentum que no podemos perder, sobre todo ahora que las posibilidades de éxito que significa de cambiar realmente un sistema que fracasó y unos representantes que están cada vez en una situación más precaria, bueno, pues depende, como tú decías, Junior, depende de cada uno de nosotros, de manera pacífica, pero de manera definitiva, por el bien de todos, incluso de esos que todavía están involucrados con el régimen. Junior, para mí ha sido un gusto tenerte en el programa, un honor compartir contigo. Muchas gracias por compartir viaje en esta plataforma que no compite con ninguna de las opciones de oposición, con ninguno de los planes de los cubanos que formamos parte de la ciudadanía cubana, porque lo que quiere precisamente es pues provocar ese escenario donde todos podamos realmente ser parte. Tú eres un hombre muy joven, eres profesional, eres actor, vives fuera de Cuba,
hace pocos años. ¿Qué tienes que decirle para cerrar a los jóvenes como tú, que están ahora mismo en Cienfuegos o en Camagüey o en Santiago de Cuba, escuchando este programa? ¿Qué tienes que decirle a ellos? Yo decir podría decir mucho a todos esos jóvenes, ¿no? Pero si algo yo tengo, si el mensaje tiene que llegar de alguna manera o tiene que llegar con alguna palabra, la palabra que yo uso y que a mí me encanta es démonos cuenta, ¿no? De realmente si este día que yo estoy viviendo, démonos cuenta si en este banco, si este espacio en el que yo estoy instalado, en el que yo estoy acomodado, es el espacio que yo quiero vivir siempre, ¿no? Yo creo que todo joven cubano, yo creo que todo cubano, más allá de edades o de estatus o de profesiones, yo creo que si todos nos hiciéramos la pregunta, los de dentro y los de fuera, nos hiciéramos esa pregunta, yo creo que encontraríamos que la respuesta es lo que nos une a todos, ¿no? Esa unión de la que tanto hablamos los cubanos, yo creo que la tenemos clara hace muchísimos años. Y en algo estamos unidos, y es que ese sistema que tenemos en Cuba no lo queremos. Yo creo que ahí está la verdadera unión de los cubanos. No queremos eso. Lo tenemos claro y lo tenemos claro hace muchísimos años. Ese es mi mensaje para todos los jóvenes. Muchísimas gracias, Rosa, por la invitación. Gracias a ti por participar. Quedas invitado, por supuesto, como sabes, desde la isla. Algunos pueden conectarse, algunos pueden abrir sus páginas de Facebook, de Twitter. Si nos regalas tus redes para que los escuchen y te sigan. Ahí está, Teorema de un tal Suárez en Facebook. Pueden seguirme allí y bueno, compartir toda la información que es la principal acción, ¿no? que demandamos desde allí. Pues ya saben, Teorema de un tal Suárez en Facebook, y por supuesto están invitados a seguir nuestras redes, @CubaDecide, @RosaMariaPayá. Pueden escribirnos también por email al correo electrónico rosamariapaya@cubadecide.com. Allí los estaremos esperando. Muy buenas tardes. Y seguimos con ustedes que nos están escuchando, mirando desde las redes sociales, desde Facebook. Por aquí estamos viendo sus comentarios. Acabamos de terminar el programa de radio, que lamentablemente tiene solamente 25 minutos de duración. Y por supuesto nuestra primera palabra es y ha sido para los cubanos que nos escuchan dentro de la isla y que también desde la isla nos pueden estar ahora mirando y escuchando por las redes sociales. Quiero, si me permites, Junier, saludar a algunos de los que se conectan, como Víctor, pronto haremos esta directa contigo. Entre nosotros tenemos que hacer algo así muy rápidamente. Adrián, qué bueno que te conectas. Jaciel, Josefina, Liu, muchas gracias por el apoyo de siempre. Víctor Pérez, hola. Muchas gracias a todos por estar conectados. Me han pasado algunas preguntas. Una de ellas viene precisamente de Liu Santiesteban. Liu pregunta: ¿cómo ves la transición en Cuba? ¿Tú quieres contestar eso, Junior? Yo saludar también a la gente de Bélgica que está por ahí, Eslovaquia, gente que está conectado desde todos los lugares del mundo. Un enorme saludo a todos y agradecer la oportunidad una vez más de poder estar aquí, ¿no? ¿Cómo veo la transición en Cuba? Yo creo que la veo, ¿no? Yo la veo por primera vez. Es muy importante. Por primera vez en muchísimo tiempo, yo personalmente, Junier, yo viendo el panorama, veo la transición en Cuba. Y yo creo que eso es un ejercicio que deberíamos hacer todos los días, además de nuestra vida, y deberíamos apostar por ello, porque verlo es el primer paso. Verlo es el primer paso para darnos cuenta de que el escenario está siendo fértil para una transición en Cuba. Y esa transición debería ser la que nos merecemos los cubanos. Debería ser esa transición nuestra. Debería ser una transición comprometida en la que todos estamos dentro de ese proceso. Debería ser una transición pacífica
evidentemente, y debería ser una transición y debería ser ya. Desde luego. Debería ser ya, porque hay un escenario en el que, lo hemos dicho muchísimas veces ya, hemos hablado muchísimas veces sobre eso, hay un sistema roto hace muchísimos años, pero más allá de que hay un sistema roto hace muchísimos años, hay un gobierno quebrado, desamparado. En el escenario internacional, el gobierno de la monarquía Castro está desamparada totalmente, se ha quedado sin aliados, y el pueblo lo sabe, ellos lo saben. Entonces el escenario de esa transición tiene que ser ese en el que los cubanos digamos, ya lo sabemos, entonces ya esto no nos sirve, vamos a aplicar por esas herramientas que tenemos ahora y vamos a cambiarlo de una vez y por todas, porque yo creo que nadie quiere vivir en ese sistema mucho tiempo más, ¿no? Pero es que ni siquiera, Rosa, a mí hay una cosa que siempre me inquieta, y es que no solamente los cubanos que están dentro de Cuba están hartos de esa situación, ¿no? En línea directa, los cubanos que están dentro de Cuba son los primeros damnificados de esa situación, ¿no? Claro. Pero es que los cubanos que estamos fuera de Cuba, estemos donde estemos, hayamos salido de Cuba, el tiempo que hayamos salido de Cuba, seguimos también siendo víctimas de esa situación, ¿no? Porque tenemos familiares ahí y de manera emocional estamos conectados no solamente con Cuba, sino también con nuestros familiares allí. Entonces, mantener o sostener esa situación por no participar no es una opción ahora mismo para los cubanos, ¿no? Eso no es una opción ahora mismo para los cubanos. Y ese no participar está ligado, creo yo, en mi modesta opinión, directamente con entender que no es de unos cubanos, es de todos los cubanos. Y eso implica a los de dentro, a los de fuera, a los organizados y a los no organizados, ¿no? Entonces, es la puerta. Hay una puerta abierta. Cuba tiene ahora mismo, el futuro de Cuba tiene la puerta abierta para entrar. Lo único que falta es que tomemos mano en el picaporte y digamos... Atravesamos ese umbral. Esa puerta, ¿no? Eso es. Es totalmente posible hoy. Por eso el régimen tiene tanto miedo. Por eso ha aumentado la represión contra algunos de los más activos dentro de la oposición cubana. Pero no pueden callarnos a todos, no pueden silenciar a todo un pueblo. Y de lo que nos dimos cuenta el 24 de febrero es que toda la nación cubana quiere tener voz. Y en esa dirección va también la respuesta a Liu. Por supuesto que lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que la transición es posible, de que es una realidad que depende de cada uno de nosotros, sobre todo en un momento en el cual hay muchos cubanos que tenemos la misma idea. Sí. Y nos dimos cuenta de eso el 24 de febrero. Leo Ravelo desde Cuba nos dice, nos decía, hagamos una plataforma de divulgación. Leo, muchas gracias por conectarte desde la isla y te invitamos a usar la plataforma que ya existe y convertirte tú también en un gestor de esa divulgación. Cada cubano tiene la responsabilidad de contarle al otro cubano la buena noticia de que ahora hay una herramienta, y esa herramienta se llama Cuba Decide, y se puede usar, como tú dices, esa para abrir la llave, para abrir esa puerta que va a ese escenario de transición que queremos ver todos y donde todos vamos a ser necesarios, con todas nuestras ideas, con todos nuestros sueños, con nuestras voces. Es precisamente eso lo que no hemos podido hacer por 60 años. Yacier Montiel, muchas gracias por conectarte. Estamos aquí, por supuesto, para denunciar también, para denunciar todo lo oprobio, ¿no? Todo lo malo que nace de la dictadura castrista que lamentablemente ya no se circunscribe solamente a la isla de Cuba, que se han atrevido a exportar el odio, se han atrevido a exportar la miseria, se han atrevido a exportar la dictadura a otros pueblos, a hermanos latinoamericanos, a Venezuela, a Nicaragua. Es hora de pararlos. Y la buena noticia es entonces
que no estamos solos los cubanos en esta lucha, que este enemigo a vencer no es solamente un enemigo del pueblo cubano, es un enemigo de toda la región y del mundo, y por tanto el hemisferio comienza a abrir los ojos a esa realidad y a darse cuenta de que la libertad del pueblo cubano es una cuestión que interesa a toda la región. Rancés Díaz Linares nos manda saludos desde Washington, D.C. Alim MJ pide parol para los médicos cubanos, para muchos de esos médicos que están ahora mismo en varios lugares, también de la región en situación de mucha irregularidad y que por supuesto necesitan también de una respuesta. De esto también conversábamos hace apenas 10 días con el presidente Jair Bolsonaro, con quien tuve la oportunidad de reunirme en la ciudad de Santiago de Chile en ocasión de la fundación de Prosur. Prosur es este organismo que crean presidentes de Sudamérica para tener una articulación diferente, ¿no? Una articulación en torno a valores democráticos, por supuesto, con una agenda de desarrollo, por supuesto, con una agenda de mercado, pero también con una agenda de defensa de la democracia. Y por eso nuestro mensaje a el presidente Bolsonaro, además de la ayuda que necesitan los médicos cubanos que se han quedado en Brasil, tiene que ver con ese factor que va a hacer que nunca más un médico cubano quiera irse a ejercer a otro país, que nunca más un profesional cubano quiera irse a ejercer a otro país, que nunca más el mejor ajedrecista que ha dado nuestra historia deportiva de los últimos 40 años tenga que jugar bajo otra bandera de quien estamos muy orgullosos, sea cual sea la bandera que usa, o otro boxeador como Ugas esté jugando también fuera de su tierra, o como cualquiera de los representantes del talento cubano que lamentablemente precisamente no pueden hacerlo desde la isla de Cuba en representación de toda la nación cubana. Y en esa línea, la propuesta a todos los presidentes de Prosur de Cuba Decide estuvo muy clara. Es hora de que, tal como lo hizo la Secretaría General de la OEA, tal como lo hizo la Administración de los Estados Unidos, tal como lo han hecho muchos diputados nacionales en varios países de la región, estos gobiernos que se solidarizan con la libertad de Cuba denuncien también la ilegitimidad de la Constitución, la ilegitimidad de los representantes de ese sistema que los cubanos no han elegido, denuncien la injerencia del régimen cubano en otros lugares de la región y apoyen un cambio de sistema. ¿Cómo? Apoyando el plebiscito vinculante que promovemos. Sí. No, en la línea de lo que ibas diciendo, a mí me gustaría, ¿no?, que además hablar también sobre todo lo que ha acontecido, ¿no?, con los médicos en Brasil, todo lo que ha acontecido con tantas familias divididas, todo lo que ha acontecido con esos tantos reportes que nos llegan desde Cuba de infantes con terribles problemas de adaptación, resultado de la separación familiar con esos médicos, en el caso de los médicos, ¿no?, que han tenido que ir a trabajar siendo víctimas del sistema esclavista del gobierno de La Habana. Es también otro daño y otro resultado de ese sistema disfuncional, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender que esto no acaba simplemente con el daño visible, ¿no?, con el daño que más se ve, ¿no?, que parece que a veces solamente se habla y solamente verbalizamos, ¿no?, el daño que es más visible, ¿no? Realmente tenemos que darnos cuenta que hay un daño más allá, profundo, en el tejido familiar, humano del pueblo cubano, que ha sufrido el no poder ejercer sus derechos, ¿no? Cada familia dividida, ¿qué significa? ¿Qué significa a nivel de desarrollo de cada niño, a nivel y sobre todo, a nivel social? Y sobre también. todo, Rosa, perdona que te interrumpa, y es que aquí hay una cosa muy clara. Por sobre todo el daño que ha generado el sistema totalitario
del gobierno de La Habana, por sobre todo lo que ha acontecido, ¿no?, de manera tangible, tenemos algo superior a eso, y es que ese gobierno, ese sistema, esa metodología muy bien planificada para generar pobreza, desigualdad, para generar división, para generar dolor, para generar malestar, para generar fractura social, para generar desorganización, para generar una ruptura del civismo, porque juega a su favor, no nos representa a los cubanos y a las cubanas. Yo creo que eso es algo muy importante también, que sirve también un poco de leitmotiv para apostar por el cambio de sistema, por la herramienta, por el plebiscito concretamente, que es el que permite quitar la raíz del mal de La Habana, ¿no? Porque no nos representa. Los cubanos somos mucho más, ¿no?, que lo que nos han hecho creer que somos, ¿no? Los cubanos somos mucho más en la cultura, en la literatura, en el deporte, todo eso que la dictadura de los hermanos Castro y el legado de esa dictadura, que se mantiene hasta el día de hoy en manos de otras personas ya que ni siquiera llevan el apellido de la familia, pero siguen ejerciendo y sosteniendo ese legado. Todo lo que han querido enturbiar, todo lo que han querido ensombrecer la historia de nuestro país, la historia de nuestro pueblo, hay que romperlo, hay que eliminarlo, porque no nos representa. No es verdad que los cubanos tenemos todas esas etiquetas que muchas veces el mismo gobierno de La Habana nos ha impuesto. Oh, sí, muchas veces repetimos, y es algo que nos pasa a todos, que me pasa a mí, que intento además de manera consciente y activa no hacerlo. Muchas veces los códigos que usamos hasta para conversar son códigos que vienen impuestos por la dictadura y que nada tienen que ver con la cultura ni con la idiosincrasia de nuestro pueblo a ningún nivel. Para empezar, no hay cubanos de adentro y de afuera. Todos somos cubanos, somos un mismo pueblo, vivamos donde vivamos. No importa en qué ciudad te acuestes a dormir todos los días o cuántos días del año. Todos los cubanos somos de Cuba. No podemos ser de otro lugar y por tanto todos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de trabajar por nuestro país, y la invitación desde esta plataforma es hacerlo de manera definitiva y hacerlo ya. Comenzamos el programa de radio hablando de cuál es el objetivo de Cuba Decide, que es cambiar el sistema, cuál es la estrategia de Cuba Decide, que es el plebiscito vinculante con garantías, pero hay una estrategia práctica que tiene que ver con el cómo llegar, cómo vamos a llegar a ese momento donde sea la decisión popular, la voluntad soberana del pueblo cubano la que cambie el sistema y comience un proceso de transición. Bueno, pues vamos a llegar con la movilización ciudadana, con la desobediencia de un régimen y de unas reglas que van contra esa ciudadanía, que van contra la nación misma, con la lucha pacífica, no violenta, pero definitiva, en el momento en que ese grupo de generales no pueda gobernar a los millones de cubanos. En ese momento empezó la transición, y eso es una decisión de los millones de cubanos, no del grupo de generales. Tienen tanto poder como estemos nosotros dispuestos a obedecer o no, y la invitación desde esta plataforma es a no obedecer ni un día más. Cada uno de ustedes, esté dentro o esté fuera de la isla, todos somos de Cuba, por tanto todos podemos convertirnos, como nos decía Leo Ravelo, en un agente de difusión, pero también en un enlace, en un contacto con la plataforma Cuba Decide. Todos podemos actuar como lo hicimos el 24 de febrero, promoviendo acciones que vayan directamente en favor de la transición a la democracia. Y esas acciones van desde compartir la información, desde entregar un flyer en la calle, hasta las manifestaciones públicas, hasta las acciones de desobediencia
civil. Oscar González dice, vamos a multiplicar la audiencia, compartan. Jaciel Montiel, tienes todo mi apoyo, y el apoyo es, mira, muchas gracias Jaciel por el apoyo, y en realidad esto es una plataforma de apoyo mutuo. Sí. Se trata de apoyar una acción de cambio, se trata también de unirnos solamente en aquello que es lo fundamental, que por supuesto tiene que ver con la acción, pero tiene que ver también con la Cuba que queremos construir. Ya sabemos cuál es la Cuba que quieren y que pueden construir los representantes del castrismo. Ellos. Ya sabemos cuál es el objetivo y la capacidad de Ramiro Valdés, de Raúl Castro, de Díaz-Canel. Ya sabemos lo que dan y ya sabemos lo que quieren. Y sabemos que no es bueno para los cubanos, que no es bueno para el pueblo de Cuba. Pero hay otra cosa que yo creo que también sabemos, y es que queremos un país distinto. Queremos un país en el que podamos prosperar con el fruto de nuestro trabajo. Y por eso desde Cuba Decide tenemos una visión. Y esa visión de país es en realidad la descripción de una nación en la que cabemos todos los cubanos, en la que podemos estar de acuerdo todos los cubanos. Y por eso todos los que compartan esa visión son bienvenidos a la plataforma, porque eso es lo único que hay que hacer para ser parte de esta plataforma ciudadana, y entonces comenzar a actuar y a trabajar porque esa visión sea posible un día, porque ese país, esa Cuba por la que trabajamos, que sea una sociedad próspera, feliz, de ciudadanos libres, con igualdad de derechos, con igualdad ante la ley, una democracia donde se respeta nuestro derecho a elegir, nuestro derecho a ser elegido, ese hogar donde podamos sanar como nación, ese hogar donde podamos vivir todos ya sin miedos, ya sin hipocresías, donde podamos realizar nuestros sueños con nuestra creatividad, con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo propio, donde el sistema de salud y de educación de excelencia, donde la vivienda y el salario justo sea una posibilidad para todos, pero a partir de nuestro esfuerzo, a partir de nuestro trabajo, de ese que podemos construir. Esa es la visión de Cuba Decide, esa nación soberana y abierta al mundo, a la que cualquiera de nosotros, a la que cualquier cubano quiera siempre y pueda siempre decidir regresar. Esa es la visión de país por la que nosotros trabajamos. Si ustedes están de acuerdo con esa visión, ustedes pueden ser parte de Cuba Decide y promover también esta plataforma de acción que es simplemente la herramienta para cambiar Cuba, para detonar ese escenario. Una herramienta que además y esa visión que no es solamente, es compartida. O sea, yo creo que si a todos los cubanos, yo la primera vez que cuando me encontré con la visión de Cuba Decide, Rosa, a mí una de las cosas que más me emocionaron, ¿no? Fue decir, esta visión de esa Cuba es la que yo también quiero, ¿no? Y yo creo que si a todos los cubanos, a todas las cubanas nos preguntaran qué país queremos, yo creo que en esto coincidiríamos a plenitud. O sea, todos queremos esa Cuba, todos queremos esa patria de todos queremos esa Cuba construida con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo. Todos queremos esa Cuba, y lo que no queremos es la Cuba en la que la dictadura de los hermanos Castro nos ha obligado a vivir durante 60 años. Yo creo que eso está claro. Muchas gracias a todos por conectarse, a José García, a Jorge Luis Batista. Nos ven como comunistas y no somos eso, somos personas viviendo bajo un régimen donde no tenemos derecho a nada. Es cierto, pero también somos las personas que vamos a poder cambiar ese régimen. De hecho, somos los únicos que podemos hacerlo. Muchas gracias, Jorge Luis, Franklin, gracias por conectarte. Qué alegría verte también.
Un gran Hola, saludo Franklin. hasta Holanda. Víctor Manuel Faifé. Convocando a un plebiscito sería un gran golpe para la dictadura. Claro que lo sería, pero no es cualquier plebiscito. Es un plebiscito con condiciones. Es un plebiscito donde está la estrategia primera, es la de la movilización ciudadana. La de hacer todos los días, ahí donde estemos, algo para que ese régimen y esos generales que están dispuestos a usar las fuerzas contra los cubanos se vean forzados, porque hay que forzarlos a someterse a la voluntad soberana del pueblo cubano. Adrián Camilo, gracias por conectarte. Federico Suárez. Oscar González, el hambre es un método de control de masas muy efectivo. Si piensas solo en el pan del día, no puedes pensar en las elecciones ni nada más. Solo matarse entre ellos por ese mismo pan. Es cierto, Oscar. Es cierto que el régimen ha usado en todo momento, lo está usando también en Venezuela, el forzar a la miseria a toda la población, el hacerlos dependientes de